Bien. ¿Se escucha sin problema ahí? Sí, profe. Listo. Entonces, ustedes me dicen que para hacer ejercicios. Bien, entonces, ¿qué ejercicios de aquí esta actividad uno han intentado, tienen curiosidad? A ver, para practicar. Por ejemplo, estas propiedades de aquí, el 8A, ¿esto ya lo probé o no? Esto nunca, esto, hice algo sobre esto. No, profe, nada. Nada sobre eso hice. Entonces, hagamos, por ejemplo, el 8A y el 8C. ¿Qué les parece? Sí, sí, sí. Entonces, mire que esta propiedad lo que establece es que si tenemos dos números complejos, Z1 multiplicado por Z2, bueno, eso me da otro número complejo. Pero la propiedad lo que me está diciendo es que no necesitamos multiplicarlo o sea, estamos calculando el módulo de Z1 por Z2. Si lo queremos hacer sin aplicar la propiedad, pues tendríamos obligatoriamente que hacer la multiplicación, ver cuál es la parte real y la parte imaginaria de ese número. La propiedad dice que eso es lo mismo que calcular el módulo de cada número por aparte y luego multiplicarlo, ¿listo? Módulo de Z1 por módulo de Z2, eso es lo que dice la propiedad. Entonces, uno, ¿cómo es que probaría una cosa de esas? Yo creo que la mejor. Profe, perdón, ¿sí está grabando? eh, sí, estoy grabando. Gracias. Entonces, la mejor forma de probar esto es usar, tenemos tres representaciones. Ahí en el ejercicio dicen que use la forma polar, ¿no? Del número. Si usamos la forma polar, escribimos Z1 y Z2 con su representación polar respectiva. Pero si quieren, podemos hacerlo usando la fórmula, la forma de Euler del número. Por ejemplo, Z1 lo puedo escribir como R1 por E a la I por un θ1, digamos, un ángulo. Cuando uno tiene un número escrito en la forma de Euler, este R1 debe ser positivo, ¿bien? R1 positivo. ¿Y qué ocurre? Que este R1, este número que aparece aquí, que es el módulo del Z1, ¿no? Z1, si está escrito en la forma de Euler, el módulo de Z1 queda ahí claro quién es. Es R1. Bien. Y este ángulo θ1, creo que lo hemos definido antes. Este ángulo se define como el argumento del número complejo. Entonces se usa esta palabra, ar de z. El argumento de z es θ1. Bien. Una definición, esto es definición. Entonces pensemos ahorita en escribir el número z2 en la forma de Euler también. Z2, vemos que se puede escribir para algún R1, R2, se puede escribir como R2 por E a la I por un ángulo θ2. Esto es teórico, ¿no? Esto no. Listo. Y recordemos que el módulo de Z2 pues va a ser el R2, ¿no? Que aparece ahí. Entonces, ¿qué pasa si multiplicamos R1 por R1, perdón, Z1 por Z2, pero en sus formas de Euler? Entonces, Z1 por Z2, ¿qué me va a dar? Se multiplicarían los R1 y el R1 por el R2. R1 y R2, sí. Y podemos usar propiedades de la exponencial, ¿no? Es decir, quedaría, a ver, R1 por R2 por Euler y teta por y θ1 por Euler y θ2. Pero como tienen la misma base, ¿qué pasa con los exponentes? Se suman, ¿no? Entonces me quedaría Euler a la I θ1 más I θ2, porque tienen la misma base, la base de Euler. ¿Sí o no? Después de hacer la multiplicación. Aquí yo puedo sacar, de hecho, factor común I. El I aparece aquí y aquí.
Entonces puedo sacar factor común y. Entonces puedo borrar este i de aquí. Y escribir eso así. Bien. Entonces miren, ¿qué ocurrió? Que este nuevo número complejo, la multiplicación de ellos dos, quedó con la estructura de la forma de Euler. Aparece un número aquí acompañando la exponencial. Ese número que aparece ahí va a ser ¿quién? Este R1 por R2 va a ser el ¿qué? El módulo de Z1 por Z2 porque ya tiene la estructura de Euler. Como tiene la estructura de Euler, el R es el módulo del número. Entonces, Z1 por Z2, su módulo quedó evidente ahí, que es igual a el R1 por el R2. ¿Sí o no? Y ya sabemos que R1 es que R1 es el módulo de Z1 y R2 que es el módulo de Z2. Entonces eso es lo mismo que módulo de Z1 por módulo de Z2. Bien. Entonces ahí se pone la primera propiedad, la del 8a. ¿Sí les parece natural y claro? Sí, profe, sí. Bien, ahorita ¿cuál es el argumento de este nuevo número complejo? ¿Cuál es el argumento de Z1 por Z2? El argumento es este ángulo que aparece aquí acompañando la I. Entonces noten que el argumento, esto es teórico, ¿no? De Z1 por Z2 es ese ángulo que aparece ahí, que es θ1 más θ2. Pero θ1, ¿qué es? Es el argumento de Z1. Aquí es el argumento de Z1. Miren, θ1 es el argumento de Z1 y θ2 es el argumento de Z2. Entonces también pruebe el ítem C, porque ahí dice que pruebe que el argumento de Z1 por Z2 es igual a el argumento del primer número. Quito esta barra aquí. El argumento de Z1 más el argumento de Z2. Entonces ahí ya probé también con esa forma el ítem C. Estos ejercicios teóricos no son difíciles, ¿no? ¿Qué es más fácil elevar a la n? ¿Un número complejo o un número real? Bien, entonces eso prueba el ítem 8a y 8c. ¿Claro? ¿Está todo bien? El A y el C. Ahora, para probar el B y el D, se hace el mismo procedimiento, pero en lugar de multiplicar, pues se divide. Bien. Entonces va a quedar, por ejemplo, o sea, sería completamente análogo. Entonces quedaría, digamos, este número dividido este. Entonces me quedaría R1 sobre R2 por, miren que la exponencial, como tiene la misma base, se restan los exponentes. Entonces va a quedar E a la I por θ1 menos θ2. Ahí se deducen las otras dos propiedades que menciona el ejercicio 8. Yo creo que ese lo pueden ustedes revisar si quieren. Ahora, esta propiedad que acabé de mostrar, ¿qué implica a su vez? Esa propiedad. Entonces, permítanme, voy a borrar todo porque puedo borrar. O está muy raro todo lo que hice, ¿no? ¿Cierto? Sí, profe, borre. ¿Sí está entendiendo o no? Sí, sí, Sí. profe. Profe, el de la edición es el mismo, pero por la parte, se llama por la parte del denominador inverso, ¿cómo se llama? No me acuerdo. ¿Por la parte de qué? O sea, la edición se hace por la misma forma que hacemos de cambiarle la parte del denominador con el signo diferente. Eso, sí.
¿cómo se llama, profe? Cuando uno hace eso, olvida, Mejor dicho, si quieren, hagamos aquí una parte. Sería, a ver, aprovechemos lo que ya está escrito aquí. Z1 dividido Z2 va a ser igual a la división entre estos dos números. Correcto. Y esto se puede reescribir así. Esto lo puedo escribir como R1 sobre R2 sobre R2 por exponencial. Bueno, tenemos que suponer que R2 es distinto de 0, ¿no? Es decir, que Z2 no es 0. Bien, entonces se puede escribir como R1 sobre 2 por I, ahora paréntesis, θ1 menos θ2. Bien, porque miren que cuando hago esta división, aquí estos dos números de aquí, ellos dos tienen la misma base, entonces se pueden restar los exponentes. Bien, y escribir exponencial de, o sea, quedaría exponencial de I θ1 menos I θ2, sacando factor común I, queda de esta forma. Entonces miren que la división de Z1 entre Z2 quedó escrita con el mismo, como la misma estructura de Euler, porque lo que queda aquí va a ser un número positivo, porque R1 y R2 son positivos. Y entonces este número que está aquí, este R1 sobre R2, va a ser el módulo de ese número de Z1 sobre Z2. Su módulo, ya que está escrito en la forma de Euler, como lo expresamos ahí, va a ser igual a R1 sobre R2. Y el R1 es el módulo de Z1 y R2 es el módulo de Z2. Entonces ya quedó probado el ejercicio 8b. Y el argumento de este número es θ1 menos θ2. Es decir, que el argumento de Z1 menos el argumento de Z2. Y así se prueba esta propiedad también. Y esta. Entonces, por ejemplo, si tenemos el módulo de la división entre los números, no necesitamos hacer la división de los números complejos, sino que calculamos cada módulo por separado y luego dividimos. Bien. Propiedades que con la forma de Euler se obtienen bien fácil. Bueno, ¿qué otra pregunta sí les ha causado curiosidad? Yo quería hacer esta observación también. Por ejemplo, el hecho de que el módulo de Z1 por Z2 sea igual al producto de los módulos. Módulo o valor absoluto, se usan las dos palabras. Módulo Z1. ¿Esta propiedad qué implica? Esta propiedad implica entonces, digamos que Z1 es igual a Z2. Entonces esto implica, si los dos números son iguales y Z1 es igual a Z2, tendríamos Z al cuadrado, ¿cierto? Todo el módulo de Z al cuadrado es igual a el módulo de Z Bien, entonces, ¿qué operación es más fácil hacer? ¿Esta o esta? Si me piden calcular el módulo de Z, aquí tendríamos, si yo me baso solo en el símbolo de la izquierda, aquí tendría que elevar Z al cuadrado, hacer toda esa operación y luego calcular su módulo. En cambio aquí, calculo el módulo de Z de una vez y el resultado que me dé va a ser un número real y ese lo eleva al cuadrado. Entonces, es más fácil hacer esta cuenta que esta. Y si yo tengo, en general, Z a la n, calculo el módulo,
lo mismo que calcular el módulo de z primero, sin elevarlo a la n, pues. Y esto ya me da un número real. Este número real lo elevo a la n. Esta propiedad aquí se obtiene de esta. Bien, se generaliza esta. Esto es lo que quería decir. Entonces, claro, es menos costoso hacer esta cuenta que hacer esta de aquí. Porque si quiero hacer esta cuenta, tendría que usar la fórmula de Moivre. Pasar primero z a coordenadas polares. Y luego sí elevarlo a la n. Lo elevo a la n, lo paso a cartesianas de nuevo y luego le calculo el módulo. O lo dejo ahí, miro, ¿no? Pero aquí creo que es menos costoso en términos de cuentas. Bien. Entonces, eso es lo que se tiene. ¿Qué otra pregunta así el taller les ha causado Profesor, curiosidad? entonces ya el 6B lo podemos hacer, ¿cierto? ¿Cuál? El 6B, que ya hemos dicho que todavía no va a ser por ahora. Sí, ya podemos hacer los dos. Bueno, este 6B tiene que ver exactamente con lo que yo estaba hablando. Sin embargo, esta pregunta está como mal escrita, ¿no? Porque mire, yo creo que el objetivo del ejercicio es mostrar que estos dos módulos son iguales. Es decir, si ustedes ven lo que yo acabo de afirmar aquí, si n es 4, entonces lo que estoy diciendo es que el módulo de z a la 4 es igual al módulo de z. Yo creo que ese ejercicio no está muy bien planteado, pero yo creo que el espíritu de la pregunta es probar esta igualdad, ¿bien? Sino que ellos quieren que la pruebe usando la forma cartesiana del número, pero eso es poco eficiente, ¿no? Pero no, ya a la luz de esta propiedad que mostré aquí, y este resultado que enuncié aquí, ya esto es inmediato, un caso particular. Entonces ahí no hay que hacer prácticamente nada. La pregunta no está muy bien escrita ahí. Lo que ellos quieren es llevarlo a concluir que estos dos términos son iguales. Y eso con respecto al 6b. Bien. Bueno, entonces yo creo que ya fue suficiente por hoy. La próxima clase vamos a empezar a hablar de funciones. ¿Listo? Funciones polinomiales, la variable compleja, funciones racionales, la función exponencial compleja, la función seno y coseno, pero para variables complejas. Bien. Luego vamos a hablar de cuándo una función es analítica, es decir, cuándo es derivable. Luego vamos a decir que si una función es derivable, entonces satisface las condiciones de Cauchy-Riemann. Tiene que ver con esto que estoy mostrando aquí. Luego de saber cuáles son esas condiciones. Bueno, aquí están las condiciones de Cauchy-Riemann. Tienen que ver con derivadas parciales de unas funciones u y b. U es la parte real de la función, b la parte imaginaria. Y estos ejercicios son sencillos, que dice que verifiquen que estas funciones, primero calcular sus derivadas, y luego verificar que satisface las condiciones de Cauchy-Riemann. Este ejercicio dice que qué valores tiene que tener a y b, de tal forma que esta función satisfaga Cauchy-Riemann. Se define lo que es una función armónica. Entonces, esta segunda parte, vamos a usar algunas técnicas de derivadas parciales, ¿no? Saber derivar parcialmente. Tiene que ver mucho con el hecho de que una función sea analítica. Y así una función analítica uno puede hallar una expansión en serie de una serie geométrica, una serie de Lorentz alrededor de los polos de la función. Y bueno, ahí. Ahora también vamos a definir lo que es la función seno hiperbólico, la función logaritmo, pero de variable compleja. Y bueno,
Eso ya lo dejamos para el sábado, ¿listo? Y vamos bien. Entonces, te recomiendo sí estudiar los ejercicios. Bien. Vale, muchas gracias, profe. Profe, gracias. Listo, profe, que esté bien. Igualmente, que estén bien. Entonces, por aquí terminamos.